Dentro de los misterios que rodean la industria del cine, sin duda alguna la muerte de James Dean ocupa uno de los más seguidos por los amantes de los enigmas. El día 30 de septiembre de 1955, el joven actor, que tan solo había protagonizado 3 películas, moría víctima de un accidente de coche. Amante del riesgo y con una extraña fijación con la muerte, el fallecimiento de Dean le convirtió en un mito para los jóvenes de su tiempo, y seguido por muchas generaciones después. Pero aparte de las cuestiones que se suscitaron sobre su muerte, llama la atención la extraña y obsesiva relación que mantuvo durante un tiempo con un personaje un tanto enigmático. Su nombre, Vampira. ¿Quieres conocer esta enigmática historia? Pues dentro vídeo y empezamos. Esto es Expediente Cero. Maila Nurmi nació el 21 de diciembre de 1921 en Petsamo, Finlandia, aunque con apenas 2 años se mudó con su familia a los Estados Unidos. Desde siempre quiso ser actriz y por esa razón se mudó a Los Ángeles cuando contaba con 17 años, para intentar abrirse camino en la industria del cine. Durante los primeros años trabajó como modelo erótica y bailarina exótica alternando papeles pequeños en producciones teatrales. En 1953 es el año del inicio de su ascensión y su conversión en vampira. En ese año, Maila decide acudir en compañía del que era su marido a un baile de disfraces, la Annual Ball Caribbean Masquerade, donde se daban cita importantes nombres del cine, del teatro y de la televisión. Maila acudió vestida con un disfraz económico, disfraz hecho por ella misma y que recordaba a una vampira gótica inspirada en Morticia Addams. Ese disfraz no solo causó sensación, sino que además ganó el primer premio de aquel concurso de disfraces. Pero lo mejor estaba aún por llegar. Entre los asistentes a aquel baile, un productor televisivo llamado Stromberg Jr. se fijó en ella, y cuando poco tiempo después lo nombraron director de la cadena local KBC, pensó en ella para que presentase un programa de terror. A pesar de haberse disfrazado así, el mundo de los vampiros era totalmente desconocido para Maila Nurmi, pero a partir de ese momento, intuyendo que era la última oportunidad para triunfar en el mundo de la interpretación, la hermosa nórdica se sumergió en la creación de su personaje. No quería ser una copia de algo que ya existía, como Morticia Addams, así que se creó a sí misma fusionando estilos como bien recoge esta receta. Para hacer ese personaje utilizó 2 onzas de Teda Bara, 2 onzas de Morticia, 3 onzas de Norma Desmond, 4 onzas de Tallulah Bankhead, 2 onzas de Marilyn Monroe, 2 onzas de Bette Davis, 3 onzas de Billie Burke, 3 onzas de Marlene Dietrich y 8 onzas de pin-ups bizarras. Aparte de esto, se diseñó sus propias uñas y su maquillaje, y se redujo la cintura hasta llegar a una talla 43, utilizando para ello una crema corporal de polvo de papaya, untándoselo sobre las caderas y apretando luego una cámara de bicicleta. Mi cintura sencillamente se fundía. La mezcla digería la carne, confesaría tiempo después. Con el personaje listo para entrar en acción, el 30 de abril de 1954 comenzó a emitirse el show de Vampira, en el que Nurmi se iba deslizando por un pasillo iluminado por velas. Después de un grito espeluznante, Vampira presentaba con un «Buenas noches, soy Vampira. Espero que todos hayáis tenido la buena suerte de pasar una semana horrible». Poco a poco el personaje creado por Maila Nurmi fue ganando popularidad, algo a lo que ella misma contribuía, puesto que prácticamente adoptó su identidad, y era frecuente verla en el asiento trasero de su descapotable, gritando en medio de las noches angelinas. Realmente la aparición de aquella mujer de curvas imposibles revolucionó los hogares californianos, debido a su erotismo y también a lo macabro de su personaje. Por si fuera poco, jamás negaba los rumores que circulaban sobre ella y que aseguraban, entre otras cosas, que Nurmi practicaba brujería negra, vudú y otras artes oscuras, lo que contribuía a aumentar su popularidad hasta el punto de ser nominada a los premios Emmy y realizar reportajes para revistas como Life. La excentricidad y su popularidad
le iban abriendo puertas de los restaurantes y clubs más selectos donde se rodeaba con un séquito de admiradores. Y uno de estos admiradores era un joven, por aquel entonces, James Dean. La historia de su encuentro es curiosa, pues se dice que estando en el club Coogies, Nurmi miró por la ventana y vio a un chico que quiso conocer al instante. Se trataba de un joven actor que prometía convertirse en estrella. Mayla se fijó en él y lanzó al aire su deseo de conocerle. Acto seguido, Dean fue llevado en presencia de Vampira. En aquella primera cita, James llevó a Mayla a su apartamento y le leyó relatos acerca de ahorcamientos. Ante esa obsesión, Mayla le preguntó el porqué de su afición a los ahorcamientos y Dean respondió: «Así acabaré yo, con el cuello roto». A partir de ese momento los dos se hicieron inseparables e incluso se les llegó a relacionar sentimentalmente. Lo que pasó al final fue la eterna lucha entre dos egos. Por un lado, la estrella de James Dean iba encendiéndose cada vez más, mientras que la de Vampira se apagaba una vez que la novedad del momento se había esfumado y su personaje se había estancado. Dean, además, se había acercado a ella porque creía firmemente que poseía conocimientos ocultos, y al final descubrió que en realidad ella lo estaba utilizando para ser más popular. Yo tengo un cierto y adecuado conocimiento de las fuerzas satánicas, y estaba interesado en saber si esta chica poseía algún tipo de fuerza. Ella era de quien quería aprender. La conocí y conversamos. No sabe absolutamente nada, declararía James Dean. Un mes después de aquello, el show de Vampira se canceló supuestamente por la mala publicidad de Mayla. Y a partir de ahí la trayectoria interpretativa de Nurmi fue decayendo hasta el punto que tener que instalarse en Nueva York para probar por fortuna en el teatro. Por si fuera poco, el 20 de junio de 1955, la propia Vampira era atacada por un perturbado que se hacía llamar el Vamp, quien asaltó su casa en plena noche con intención de forzarla y de asesinarla. Pero vayamos a la noche en que murió James Dean. Lo que pasó aquel 30 de septiembre de 1955 es de sobra conocido. Los restos de James Dean se desparramaban en la carretera al sufrir una fuerte colisión con su coche, y se desataba una histeria en sus miles de fans. Moría el actor, moría la persona, pero nacía el mito. Pero para Mayla Nurmi empezaba un verdadero calvario. Se le acusó de haber embrujado al actor, maldiciéndole por haber renegado de ella. Hoy en día no tendría mucha cabida, pero en la sociedad de la década de los 50, aquellas afirmaciones trajeron la ruina al personaje creado por la exótica belleza nórdica. Esta ya no remontaría al vuelo, y acabaría interpretando tan solo algún pequeño papel en películas de escasísimo presupuesto. Si nos fijamos, una de las fotos más famosas de Dean es la que aparece dentro de un ataúd mientras hace la señal de la victoria. En esa misma época, Mayla Nurmi había posado para una sesión de fotos en un cementerio y había decidido mandarle una a su antiguo amigo en la que aparecía sentada en el borde de una tumba con una anotación que decía: «Me lo estoy pasando de maravilla. Ojalá estuvieras aquí». El entorno de Dean interceptó la fotografía, que fue tomada por una amenaza, y a pesar de los esfuerzos de Nurmi por asegurarle al propio James Dean que se trataba tan solo de una broma, poco tiempo después tendría lugar el fatal accidente. A partir de ese momento, las únicas personas que se acercaban a la antigua estrella de la televisión no fueron más que perturbados que se arrimaban a ella con las más absurdas de las peticiones. Y tanto fue así que poco a poco Mayla Nurmi se fue recluyendo en sí misma sin apenas salir. Ed Wood, el director de cine, aún le dio un último papel en Plan 9 for Outer Space en 1959, en la que cobró $200 y que fue incapaz de ver hasta décadas después. Se dice que un amigo la animó a acudir a una sala de cine donde proyectaban esa película. Al no haber localidades disponibles, este intentó convencer al acomodador para que la dejase ver la película a pie del pasillo. El acomodador se negó. Ante esa negativa, el amigo, en un último intento por que su amiga viera la película, le dijo al acomodador lo siguiente: «Ella es vampira». A lo que el empleado del cine le replicó: «Vampira ha muerto». Vampira, Mayla Nurmi, ni siquiera intentó rebatir a ese acomodador y optó por agachar la cabeza y marcharse de nuevo a su casa. Realmente creo que esta singular relación entre estas dos estrellas efímeras en los dos casos
Fue una relación tortuosa y llena de una insana obsesión tanto del uno por la otra como la otra por el uno. La propia Nurmi la definía así. Tenía una relación intensa con él, pero no sé cómo definirla. Nos conocíamos muy bien por dentro y por fuera. Él era un misterio para la mayoría de la gente, pero no para mí. Éramos como dos niños grandes. Había una pasión incestuosa, reprimida entre nosotros. ¿Y a vosotros? ¿Qué os ha parecido esta historia? Si queréis podéis dejarme comentarios, yo los leeré con mucho gusto y tomaré buena nota de ellos. Y si os ha gustado este vídeo, os animo a que os suscribáis, a que lo compartáis en vuestras redes sociales. Daros las gracias y esperaros para nuevas entregas de este Expediente Cero. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.